La Biblia no solo contiene enseñanzas sabias, sino también historias oscuras y sorprendentes que rara vez se escuchan en los servicios dominicales. Estas historias forman parte igualmente de las Sagradas Escrituras, aunque no ocupen las primeras páginas. Hoy descubriremos 5 eventos estremecedores de la Biblia que no solo ponen a prueba nuestra fe, sino que también revelan que los caminos de Dios son, en verdad, inescrutables. Prepárese, porque lo que está a punto de escuchar puede cambiar para siempre su percepción de la Biblia. Primera historia: Eliseo y los osos. Comencemos con el profeta Eliseo, sucesor de Elías. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, encontramos una historia que a primera vista parece casi increíble. Eliseo iba camino a Betel, cuando un grupo de muchachos comenzó a burlarse de él por su calvicie. «Sube, calvo, sube, calvo», le gritaban. Eliseo respondió maldiciéndolos en nombre del Señor. Lo que sigue ha dejado a muchos conmocionados. 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 de ellos. Pero detengámonos un momento. Lo que las traducciones modernas llaman niños, en el texto hebreo original se refiere en realidad a jóvenes varones. La palabra nar usada aquí es la misma que usó Salomón para referirse a sí mismo cuando dijo: «Soy solo un muchacho», aunque ya era rey. No se trata de niños inocentes, sino de adolescentes o jóvenes adultos. Y no fue una burla inocente. En el contexto cultural de la época, esto era una grave falta de respeto hacia el profeta de Dios. Pensemos en la escena: 42 jóvenes reunidos para mofarse del profeta de Dios. No fue un encuentro casual, sino una resistencia organizada contra la misión de Eliseo. En tiempos de Eliseo, la idolatría estaba extendida en Israel, y Betel era uno de los centros de ese culto, donde Jeroboam había erigido un becerro de oro para adorarlo como Dios. La ciudad se convirtió en símbolo del abandono de Dios. Cuando estos jóvenes gritaban «sube», aludían en realidad al ascenso al cielo de Elías y se burlaban de Eliseo diciendo: «Si de verdad eres profeta, ¿por qué no subes tú también? Desaparece de aquí». Esto no fue una simple ofensa, fue una burla directa al poder de Dios. Y la referencia a su calvicie no fue casual. En el antiguo cercano Oriente, la calvicie solía asociarse con la lepra o la impureza. En esencia, estaban afirmando que Eliseo era impuro y no digno de ser profeta. Esta historia va mucho más allá de la venganza de un profeta herido. Nos muestra que Dios toma en serio la manera en que tratamos a sus siervos elegidos y, en última instancia, cómo nos relacionamos con él mismo. Eliseo no actuó por despecho personal, sino que maldijo en nombre del Señor, y fue el juicio de Dios el que cayó sobre ellos. En su contexto histórico, esta historia nos ofrece un panorama más amplio de la apostasía de Israel y sus consecuencias. En una época en que muchos se apartaban de Dios y rendían culto a ídolos, esta historia servía como un recordatorio. Dios sigue presente, y rechazar a sus profetas trae consecuencias graves. La próxima vez que lea esta historia, no vea solo el ataque de las osas, sino lo que revela sobre rechazar la autoridad de Dios en nuestra vida. Si desea descubrir más historias ocultas de la Biblia, suscríbase a nuestro canal para no perderse ningún nuevo vídeo. Segunda historia: la sangrienta venganza del rey Jehú. La casa de Omrí y la familia de Acab forman uno de los capítulos más oscuros en la historia de Israel. El rey Acab hizo más mal ante los ojos del Señor que cualquiera antes que él, y su esposa Jezabel no era mejor. Como princesa fenicia, trajo consigo el culto a Baal e hizo matar sistemáticamente a los profetas del Señor. La respuesta de Dios fue ungir a Jehú, hijo de Nimsi, para destruir por completo la casa de Acab. El profeta Elías ya había profetizado la ruina total de la casa de Acab,
y ahora Eliseo envió a uno de sus discípulos a ungir a Jehú como rey de Israel en secreto. La historia, narrada en los capítulos 9 y 10 de Segundo de Reyes, es extremadamente brutal según los estándares actuales. Jehú, tras recibir su misión divina, actuó de inmediato. Condujo su carro furiosamente hacia Jezreel, donde estaban el rey Joram, hijo de Acab, y Ocozías, rey de Judá. Cuando Joram salió a su encuentro y le preguntó, ¿vienes en paz? Jehú respondió, ¿qué paz puede haber mientras duren las prostituciones y hechicerías de tu madre Jezabel? Y disparó una flecha a su corazón, arrojando su cuerpo al campo de Nabot, el mismo lugar donde Acab y Jezabel le arrebataron injustamente su viña tras acusarlo falsamente y hacerlo ejecutar. Jehú luego mató también a Ocozías por ser aliado de la casa de Acab. Pero la venganza apenas comenzaba. Al llegar a Jezreel, donde estaba Jezabel, ella se maquilló y se adornó, gritándole desde la ventana, comparándolo con Zimrí, otro regicida. Jehú preguntó, ¿quién está conmigo? Unos eunucos se asomaron y la arrojaron desde la ventana. Su sangre salpicó la pared y los caballos que la pisotearon. Cuando Jehú ordenó después enterrarla, solo hallaron su cráneo, pies y palmas. Los perros habían devorado su cuerpo, tal como lo profetizó Elías. Pero la masacre no terminó ahí. Jehú escribió una carta a los tutores de los 70 hijos de Acab en Samaria, desafiándolos a nombrar rey al mejor de ellos y luchar. Atemorizados, se rindieron y prometieron servirle. Entonces Jehú les ordenó matar a todos los hijos de Acab y enviarle sus cabezas. A la mañana siguiente, 70 cabezas llegaron en cestas a Jezreel. Jehú mandó apilarlas en 2 montones a la entrada de la ciudad y declaró públicamente, «Ahora veis que no solo yo me rebelé contra mi Señor. Esto es voluntad del Señor, tal como lo profetizó contra la casa de Acab». Después, Jehú mató a todos los relacionados con la casa de Acab en Jezreel, parientes, amigos, sacerdotes. No dejó a nadie con vida. En el camino a Samaria encontró a los parientes del rey Ocozías y también los mandó matar. Fueron 42 más. La venganza tomó un giro insólito. Jehú fingió querer adorar a Baal aún más fervorosamente que Acab. Convocó a todos sus sacerdotes a un gran sacrificio. Una vez reunidos, se aseguró de que no hubiera ningún adorador de Yahvé entre ellos y dio la orden, matadlos a todos. Luego destruyeron el templo de Baal y lo convirtieron en letrina. Esta historia plantea preguntas sobre la justicia divina y la venganza humana. Aunque Dios ordenó la destrucción de la casa de Acab por su idolatría y violencia, los métodos de Jehú fueron crueles. El engaño, la masacre y la brutalidad son desconcertantes para el lector moderno. Curiosamente, aunque Dios premió a Jehú por destruir la casa de Acab y prometió que sus descendientes reinarían durante 4 generaciones, más tarde lo condenó por no seguir de corazón la ley del Señor, y por continuar con los pecados de Jeroboam, es decir, la idolatría. La historia de Jehú nos recuerda que el juicio de Dios es real, pero la venganza pertenece solo a Él, y que Dios puede usar incluso a personas imperfectas para cumplir su propósito. Tercera historia: el levita y su concubina en Gibeá. Los capítulos 19 y 20 del libro de los jueces contienen quizás la historia más oscura de toda la Biblia. Tan perturbadora, que muchos prefieren pasarla por alto. Relata la historia de un levita anónimo que fue a buscar a su concubina, quien había huido a casa de sus padres. De regreso, se detuvieron en la ciudad de Gibeá, perteneciente a la tribu de Benjamín, para pasar la noche. Al principio, nadie les ofreció alojamiento, lo cual ya indicaba una grave falta de hospitalidad. Finalmente, un anciano de Efraín los acogió en su casa.
Esa noche, los hombres de la ciudad rodearon la casa y golpearon la puerta exigiendo: «Saca al hombre que entró a tu casa para que lo conozcamos». La misma expresión que en la historia de Sodoma, claramente refiriéndose a una violación sexual. El anfitrión suplicó que no cometieran tal maldad, y ofreció en su lugar a su hija virgen y a la concubina del levita. Esto en sí ya es impactante. Las mujeres eran tratadas como objetos que podían sacrificarse para proteger al huésped. Al final, fue el mismo levita quien arrojó a su concubina fuera de la casa para salvarse a sí mismo. La mujer fue violada y torturada toda la noche. Por la mañana, yacía muerta en la puerta, con las manos sobre el umbral. La reacción del levita fue aún más escalofriante. No lloró ni pidió justicia. Se llevó el cadáver a casa, lo cortó en 12 pedazos y envió uno a cada tribu de Israel como mensaje. Este estremecedor acto provocó una guerra civil. Las otras 11 tribus se unieron contra Benjamín. La guerra fue brutal. Murieron cerca de 40,000 israelitas, y la tribu de Benjamín fue casi exterminada. Solo 600 hombres sobrevivieron, escondidos en una montaña. Las demás tribus, al darse cuenta de que casi habían aniquilado una tribu de Israel, y recordando que habían jurado no darle sus hijas por esposas, idearon una solución aún más espantosa. Atacaron la ciudad de Yabes de Galaad, que no participó en la guerra, mataron a todos sus hombres y a las mujeres que no eran vírgenes, y entregaron a 400 doncellas a los benjaminitas. Como no eran suficientes, también les dijeron que raptaran a las jóvenes de Silo durante una festividad. Esta historia caótica y desgarradora se encuentra al final del libro de los Jueces, y concluye con estas palabras: «En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía». Esa frase es clave para entender lo ocurrido. La Biblia no justifica a ninguno de los personajes en esta historia. Al contrario, muestra lo que sucede cuando una sociedad pierde su brújula moral. Cuando se rechaza la ley de Dios y cada uno actúa según su propio juicio, el resultado es el caos y la violencia. Esto fue otra señal de la oscuridad espiritual que reinaba en Israel en la época de los jueces. Jefte ganó la batalla, pero al regresar a casa, fue su hija quien salió primero a recibirlo, danzando y celebrando la victoria de su padre. Jefte rasgó sus vestiduras en desesperación, pero sintió que no podía retractarse de su voto. «He abierto mi boca al Señor y no puedo volver atrás». Su hija, sorprendentemente, aceptó la decisión de su padre. Solo pidió que se le permitiera llorar su virginidad durante 2 meses en el bosque con sus amigas. Al regresar, su padre cumplió en ella el voto que había hecho. El texto no deja claro si Jefte realmente la ofreció como holocausto o si simplemente la consagró al Señor para que viviera en virginidad perpetua. Incluso en este último caso, seguía siendo un gran sacrificio, ya que no podría tener hijos que continuaran el linaje familiar, especialmente en el caso de Jefte, pues ella era su única hija. Algunos estudiosos argumentan que el lamento por la virginidad indica que sobrevivió, pero fue condenada a una vida de castidad. Además, el texto hebreo menciona que en Israel se estableció la costumbre de conmemorar a la hija de Jefte el Galaadita durante 4 días al año, lo que también podría sugerir que no murió. Sin embargo, otros opinan que una interpretación literal del texto y la mención del sacrificio como holocausto indica que Jefte realmente la sacrificó. Esta historia resulta desconcertante, ya que Dios no intervino para detenerlo, como lo hizo con Abraham e Isaac. Pero esta historia trata sobre las consecuencias del error y la imprudencia humana. Jefte cumplió su voto, pero cometió un grave pecado. Creía actuar con devoción,
mientras en realidad violaba una ley fundamental de Dios. Esto nos enseña a tener cuidado con lo que prometemos al Señor y a interpretar correctamente lo que Él realmente nos pide. Dios no desea sacrificios que contradigan su voluntad revelada. Quinta historia. La muerte de Usá. Nuestra última historia es sobre Usá, a quien Dios castigó con la muerte inmediata por tocar el arca del pacto. Este episodio aparece en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, y para muchos lectores es un ejemplo impactante de la severidad divina. El rey David decidió llevar el arca del pacto a Jerusalén para darle un hogar permanente. El arca había estado durante décadas en casa de Abinadab, en Kiriath Jearim. David partió con 300 hombres escogidos para traerla de vuelta, entre ellos los hijos de Abinadab, Usá y Ahio, quienes conducían un carro nuevo. Pero los bueyes tropezaron, y el arca estuvo a punto de caer del carro. Usá, instintivamente, extendió la mano para sostenerla. La Biblia relata: entonces encendió la ira del Señor contra Usá, y Dios lo hirió allí por su atrevimiento, y murió junto al arca de Dios. David se enojó al principio, y luego sintió un gran temor hacia Dios. Tanto así, que no se atrevió a llevar el arca a Jerusalén, sino que la dejó durante 3 meses en casa de Obed-edom el geteo. Para muchos, esta historia parece cruel e incomprensible. ¿Acaso Usá no solo intentaba ayudar? El problema era que David y sus compañeros habían ignorado las instrucciones precisas de Dios sobre cómo debía transportarse el arca. No debía ir en carro, sino sobre los hombros de los levitas, usando varas, y nadie debía tocarla. Estas normas eran bien conocidas desde los libros de Moisés. Además, Usá, que vivía en la casa donde el arca había estado durante años, debía conocer perfectamente estas reglas, y aún así permitió que la pusieran en un carro, lo cual ya era una desobediencia directa. David más tarde reconoció su error, porque no la trajeron ustedes la primera vez, ya que no buscamos al Señor nuestro Dios como Él lo había ordenado. 1 Crónicas 3 y 13. Después de esto, David mandó trasladar el arca correctamente, sobre los hombros de los levitas, usando varas. Esta historia nos enseña a tomar en serio la santidad de Dios. No nos corresponde a nosotros salvar a Dios o su causa cuando nos parece que está en peligro. En vez de eso, debemos seguir con humildad sus instrucciones, incluso si no las comprendemos del todo. También aprendemos de la historia de Usá que la buena intención, por sí sola, no es suficiente. Dios quiere que mostremos nuestro respeto hacia Él mediante la obediencia, no solo con acciones bien intencionadas pero arbitrarias. Estas historias oscuras y a menudo desconcertantes de la Biblia no son simplemente notas al pie del texto sagrado. Son relatos que ponen a prueba nuestra fe y nuestra capacidad de interpretación. Nos interpelan: ¿realmente conocemos a Dios o hemos creado una versión cómoda y domesticada de Él? Y si estas historias nos conmueven, ¿cuán dispuestos estamos a enfrentar la verdadera naturaleza de Dios, donde la justicia y la misericordia se encuentran? Hay una sexta historia más. Quizás la más impactante de todas, pero de esa hablaremos la próxima vez.